A continuación, tenemos la conferencia de la maestra Emilia Beyer, bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se dedica a la comunicación de la ciencia desde hace 16 años, inicialmente realizando exposiciones para el Museo de la Historia Natural, Universo, y el Museo Interactivo de Economía. Cursó el diplomado en divulgación de la ciencia de la UNAM y luego fue su coordinadora por 6 años. Tiene 8 libros publicados, participa en programas de radio y televisión como guionista y conductora. Es la curadora de la exposición Ciencia con Sabor a Chocolate, realizada por el Museo Universo y auspiciada por el CONACYT. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues me toca la conferencia con la que vamos a dar inicio a nuestras actividades, 3 días de actividades. Yo sé que todos provenimos de ámbitos diferentes y hacemos comunicación en un medio o en otro, no necesariamente en el museo. Por lo tanto, he decidido darle a esta charla o imprimir a esta charla de algunas ideas centrales que, si bien corresponden con el ejercicio y la práctica museal, están pensados para que ustedes también puedan aprovechar algo de repente y llevárselo hacia la práctica profesional que ejercen típicamente, ya sea en libros, en revistas, en programas de radio y demás. Entonces estoy tratando de, desde el museo, hacer referencia a otros medios, veremos si me sale, pero mi intención es que, a pesar de que no hagan museo, a pesar de que no diseñen exposiciones, a pesar de que no estén participando a lo mejor en ferias de ciencia, de todas maneras se encuentren en nuestra práctica profesional dentro del museo algo de la comunicación de la ciencia que de nuestra experiencia pueda ser vertido hacia ustedes. Entonces traten por favor de rescatar aquello que les resuene o que, derivado de los estudios museológicos de la ciencia, pueda funcionar para las actividades que ustedes realizan. Es un poco la intención con la que yo diseño esta charla. La que sigue, por favor, la primera. Bueno, entonces lo primero que les voy a pedir es que miremos al museo como un espacio de descubrimiento, como un espacio en el que la gente llega y, si todo sale bien, idealmente va a transformar alguna visión sobre el mundo, se va a traer ideas nuevas, va a cuestionar las ideas preconcebidas, etc. Es un lugar en el que puedes descubrir. Por lo tanto, para la comunicación de la ciencia es un nicho de oportunidad comunicar dentro de este tipo de espacios. Más adelante les diré por qué creo que el museo ofrece un nicho de oportunidad mejor que otros medios de comunicación de la ciencia, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a quedarnos ahí. Una de estas razones, aunque se las anticipo, es que bueno, en este espacio sí podemos entablar una relación directa con el público, mirarlo a los ojos, hablar con él, y el ejercicio entonces es, por un lado, espontáneo, lo que es todo un reto, y por el otro lado, pues es completamente directo. Te estás dando cuenta de si te está comprendiendo, si te está cuestionando, si ya lo perdiste, si tiene interés, si quieres saber más, etc. Y esto nos brinda esta posibilidad. Muchos otros medios pues simplemente carecen de esta retroalimentación tan directa. Muchas veces usamos cartas para las revistas, emails, llamadas telefónicas para el radio, pero aquí los estás mirando a los ojos. Entonces es casi un laboratorio de comunicación de la ciencia sucediendo cada día cuando uno abre la puerta del museo o de la feria de ciencias en donde está la exposición. Bueno, por otro lado, estas demostraciones que ocurren dentro del museo, las charlas, los talleres, exposición misma que compone a las salas del museo, pues están programadas para facilitar esta relación, y vamos a ver si funciona o no, porque la transmisión del mensaje va a depender mucho de que todos los elementos museográficos se alineen y entonces funcionen bien. Finalmente, en todo proceso de comunicación de la ciencia, sabemos que estamos buscando un diálogo, no un monólogo, y entonces lo que el otro sienta, lo que el otro perciba, lo que el otro comprenda, aquella cantidad de entusiasmo con la que el otro quiera participar, incide mucho en la calidad de la comunicación de la ciencia dentro del museo. Aquí además tenemos un reto adicional, y es que los museos o las exposiciones, aunque generalmente trazan un rumbo y una trayectoria, están, vamos a ponerlo así, pues distribuidas en un espacio en el que la gente se mueve,
y entonces el hilo narrativo no necesariamente se respeta. Cuando uno escribe un artículo, cuando hace un guión, cuando hace un programa de televisión, vas guiando a la gente más o menos por los conceptos y el orden en el que quieres que los conceptos aparezcan. En un museo esto no es así, mucho menos en un museo interactivo en donde justo la visita se pretende libre y modulada por el propio visitante. Queremos que el propio visitante construya su experiencia de comunicación de la ciencia. Eso es un reto muy lindo, da mucha libertad, pero desde luego todo tiene dos caras en la moneda, y entonces también entras en la problemática de que toda la exposición debe de ser prácticamente autocontenida y perfectamente explicada en cada uno de los módulos, porque la gente se va a llevar lo que quiera y a lo mejor no se lleva todo completo. Entonces es un poquito de lo que vamos a platicar, cómo la museografía y la museología nos pueden ayudar a que la experiencia sea lo más redonda posible. La que sigue, por favor. Bueno, yo sé que tenemos muchas definiciones de comunicación de la ciencia y que usamos el término comunicación y divulgación. Y bueno, gracias a Luis Estrada, a quien de una vez quiero rendirle un sentido homenaje por su muy reciente partida, pues ya no nos complicamos con difusión de la ciencia, pero en un momento hasta con ese término nos complicábamos. Yo lo que quiero decirles es que a mí, para museos, la definición que me gusta más proviene de un inglés, de Peter Burns, que en el 2003 nos brinda el modelo que él denomina AEIOU, por las palabras en inglés, ¿no? Él lo que nos dice es que la comunicación pública de la ciencia es el uso de diálogos, actividades, medios y habilidades apropiadas para producir una o más de las siguientes reacciones personales hacia la ciencia: conciencia, disfrute, interés, formación de opinión y comprensión. Y yo creo que el museo cumple muy bien esta definición. Puede generar cualquiera de estas reacciones personales, puede generarlas todas, eso desde luego sería lo ideal, pero sobre todo establece diálogos directos con su público todos los días, porque vuelvo e insisto, tú abres la puerta y la gente llega y tú estás generando la comunicación de la ciencia en vivo y en directo ahí. Como en inglés es awareness, enjoyment, interest, opinion forming and understanding, que es el modelo AEIOU de Peter Burns, y se los dejo para que pues también pues lo conozcan y lo reflexionen y vean si les agrada o no, pero a mí me parece que este es el que nos queda mejor a los museos interactivos. La que sigue, por favor. Bueno, imposible hablar de museos sin decir un poco a quién nos cobija, de qué dependemos, quién dice que eres un museo o no. Y esto lo dice el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que fue creado en 1947, depende de la UNESCO y tiene sede en París. Me voy a brincar esto muy rápidamente, pero ¿por qué traigo a colación el ICOM? Bueno, el ICOM surge en 1947 y tenía en ese momento histórico una razón específica de ser. Y venía, pensémoslo, de las guerras mundiales, de los saqueos brutales, de la destrucción de patrimonio cultural increíblemente, dramática. Entonces surge para la protección, surge para ser listado, surge para saber en dónde está el tráfico ilícito de bienes y patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el ICOM surge con toda una serie de lineamientos dirigidos a la protección de los objetos, del patrimonio tangible de la humanidad. Eso está muy bien. Pero resulta que cuando nosotros nacemos y somos museos de ciencia y el objeto no nos es tan relevante, el ICOM se tambalea. Por eso traigo al ICOM ahorita a colación. Vamos a ver cómo el surgimiento de los museos de ciencia y de tecnología hemos modificado, hemos incluso flexibilizado la visión que del museo tiene el ICOM. Sin embargo, históricamente, porque las cosas no hay que verlas anacrónicas, hay que verlas pues con un modelo del contexto. Cuando surge tiene todo el sentido del mundo y la protección del objeto y no el visitante, su comodidad, su diversión, nada de eso importaba. Lo que importaba por las razones, como les digo, del contexto, era la protección del objeto. La que sigue. Bueno, pero ¿qué sucede? Que ya en 1969 surgen los primeros museos de ciencia en el mundo, ya reconocibles como tal. Aquí quiero hacer rápido un señalamiento. Museos de historia natural que no son vistos iguales bajo los esquemas del ICOM como museos de ciencia, desde luego ya existían. El Museo de Historia Natural va a ser una colección sobre todo de plantas prensadas, animales con taxidermia, que son expuestos sobre todo para una contemplación pasiva.
Pero aquí estamos hablando de comunicación de la ciencia y de entablar un diálogo social y de fomentar la apropiación del conocimiento. Entonces, esos espacios son distintos al espacio de Museo de Historia Natural. Entonces, los museos de Historia Natural vienen desde el siglo XVI, XVII, pero no es eso de lo que yo estoy hablando, sino de los que conocemos como interactivos, que surgen entonces en 1969 en San Francisco el Exploratorium y en Canadá el Ontario Science Center. Bueno, a partir de esto es cuando ya de verdad se tambalean estas ideas preconcebidas acerca de qué debería de ser un espacio de museo, porque en estos espacios se prefiere comunicar una experiencia para acercar la ciencia a la gente que cuidar un objeto. Somos un museo que muchas veces no tiene objetos, no tenemos colección, porque a lo mejor alguien en España puede tener el escritorio sobre el cual Santiago Ramón y Cajal colocó el microscopio y descubrió la neurona, pero ese va a ser un museo en el mundo. Los demás, si queremos hablar de neuronas, no tenemos ese objeto. Entonces tenemos que fabricar objetos en un taller cualquiera para representar ese momento de la historia de la ciencia. Entonces, el objeto no es el que tiene la mayor importancia, sino las ideas y los fenómenos de la ciencia presentes en la naturaleza. Entonces queremos comunicar la ciencia y los conceptos, sobre todo universales, que es lo que generalmente hacemos en los museos. Todo el mundo explica la gravedad, todo el mundo explica el ecosistema, ¿no? De repente caemos incluso en ser muy repetitivos, pero bueno, eso es lo que hay que hacer, los conceptos básicos de la ciencia, y preferimos comunicarlos que cuidarlos. No tenemos grandes objetos que cuidar, generalmente, no estoy diciendo que nunca, ¿ok? Bueno, esta diferencia, que aparentemente es muy sutil, como les digo, sí empieza a simbrar en los congresos a la gente que va al ICOM a hablar de la iluminación, las alarmas, el pago del seguro del objeto y de la obra. Y para nosotros, si los niños destrozan el aparato, pues mandas a hacer otro. Digo, no que no nos cueste y no que nos guste, ojalá no lo destrocen, pero el chiste es que lo entiendan. Si en medio del ejercicio de estarle dando algo comprendieron, de estar metiendo las manos, de estar interactuando con el objeto, se apropiaron del conocimiento, nosotros dijimos qué maravilla, eso es lo que queríamos. Y si se descompuso el objeto después de 1.000.000 de veces que lo usaron, no nos importa. De hecho, si funcionó y vimos que la gente comprendió, lo vuelves a mandar a hacer y tráetelo otra vez porque ya lo queremos para que otra vez jueguen otro 1.000.000 de niños. Y en cambio para los otros museos esto era todo un problema. Entonces nosotros modificamos la propia definición de museos. Es decir, el que consiguiéramos incidir en la comunidad museográfica al grado que la gente entendiera que la ciencia es parte de la cultura, modificó, no es cosa pequeña, la definición general de lo que es museo en el mundo por primera vez en siglos. Y entonces me das la siguiente. Pues la definición actual, que es tan reciente como del 2007, dice que un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde, y aquí es en donde nosotros, y lo señalo en rojo, incidimos, que expone, que difunde el patrimonio material, que son los objetos típicos, pero también el inmaterial, que son las ideas, que son los fenómenos, que son los conceptos de la ciencia y la tecnología. Bueno, de la humanidad, con fines de educación, estudio y deleite. Y el deleite también entró mucho por nosotros, por las cuestiones interactivas, por estas visiones de necesidad lúdica que nosotros utilizamos para acercar a la gente hacia el conocimiento de la ciencia, ¿sí? Entonces, en realidad, les digo, no es pequeña cosa, hemos modificado por primera vez en la historia la visión de lo que debería ser un espacio de museo, gracias a que los hemos convencido de que nuestras estrategias de comunicación son válidas, son necesarias y somos parte de la cultura. El que sigue, por favor. Bueno, entonces esto modificó muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el paradigma típico de los museos. Hay una ruptura de paradigma en donde el museo tradicional se componía de un trinomio que era un edificio, generalmente piensan en el Museo del Louvre, piensan en el Monal, generalmente un edificio magnífico, enorme, muy sobrio, una colección sobre la cual va a estar el énfasis del cuidado del objeto, de la seguridad y demás, o sea, lo que importa es la colección.
¿Quién tiene a la Mona Lisa? A lo que importa es la Mona Lisa en esa sala, no el niño, no la señora, lo que importa es la Mona Lisa, el objeto, la colección. Y un público que entra y que sale y que viene y lo visita. Para nosotros, en la comunicación de la ciencia, las cosas tuvieron que cambiar y entonces, y muchos museos de arte, de hecho, ya nos han seguido en este camino, entonces ya no me atrevo a decir el Museo de Ciencias, sino el Museo del siglo XXI, tiende hacia pensar no en un edificio que importe o que imponga, sino en un territorio, que puede ser un jardín, que puede ser una feria de ciencias, que invite a la apropiación del conocimiento. En un patrimonio que es material, pero también inmaterial, y nos interesa mucho el visitante frecuente, saber qué piensa el niño, saber si comprendieron, etc. Entonces ya no es un público cualquiera, es una visión de comunidad. La que sigue, por favor. Bueno, los retos del nuevo paradigma son que, bueno, pues es más complicada la transmisión del mensaje, sí nos interesa comunicar. Ejemplo, si el público va a ver un cuadro de Botticelli, de Da Vinci, o del Dr. Adl, si los servicios educativos del museo de repente preguntan ¿qué piensas? ¿Qué te gustó? Pero las preguntas son de este estilo. Nosotros somos más exigentes, nosotros queremos que se lo apropie y que lo comprenda y que se lo lleve y que sea parte ya de su intelecto. Somos mucho más ambiciosos en ese sentido. La comunicación pública de la ciencia en un museo entonces exige del otro la comprensión. Y entonces vamos a ver en la museografía qué podemos hacer para favorecerlo, porque, como dice Roger Miles, un museólogo de la ciencia inglés, en un museo de ciencias el ejercicio se hace con todo el cuerpo. O sea, no nada más vas pasando de sala en sala y observando. También queremos que cuestiones, que metas las manos, que camines, que juegues, que brinques, porque a lo mejor te van a pedir que pedalees la bicicleta para ver un efecto. Pero que además que analices, que comprendas, que participes. Es decir, de verdad el Museo de Ciencias es un medio exigente para el público y hay que contemplarlo desde que los invitas a venir, ¿no? Para que la experiencia sea lo más completa y lo más cómoda posible. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Uniendo a la museología y a la museografía, y ahorita voy a abordar en eso. La primera es conceptual y la segunda es la práctica dentro del museo, para favorecer esa transmisión de mensajes en la comunicación. La que sigue. Bueno, ¿qué es la museología? Las definiciones son de ICOM. Bueno, pues es la ciencia del museo, es la filosofía del museo, es aquel pensar sobre el museo, sobre su función social, analiza las formas de conservación, de presentación, de animación, pero sobre todo en un terreno casi filosófico. ¿Por qué quiero decir esto? ¿A qué tipo de público se lo quiero decir? Porque es relevante la mirada local y no la global, o la global y no la local, etc. De todo eso se ocupa la museología, la que sigue. Y bueno, va a brindar entonces el marco teórico para que expongamos las cosas dentro del museo. Entonces, mediante la museografía, que es su prima hermana, ¿no? su mano derecha, se van a exponer estos objetos en un contexto de cuando las cosas entran a un museo, pues finalmente están fuera de su contexto general. Tenemos que traerlas entonces a que la gente las reconozca y sean representantes de un conjunto de objetos. Es decir, esto que están viendo aquí no es realmente un ciclón, pero tenemos que convertir esta experiencia en la explicación del ciclón que ocurre allá afuera. Entonces, en el museo la museografía le va a dar este contexto y la museología es la que desde antes piensa este objeto va a ser el metaobjeto, este objeto va a ser la explicación de todos los conjuntos de fenómenos naturales llamados ciclones que ocurren allá. Y tengo que enlazarlo para que el público aquí, fuera de contexto, inicialmente lo entienda y se lo apropie. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es la museografía? Pues es la práctica de la museología. Se ocupa del acondicionamiento del espacio, de las técnicas de iluminación, si es necesaria de la seguridad, del diseño gráfico, del diseño industrial. Son todas estas prácticas y técnicas que van a hacer que lo que el museólogo concibe, las ideas de la ciencia, se conviertan en objetos tridimensionales con los que la gente pueda interaccionar. Ajá. Entonces, esa es la museografía. En un museo de ciencias va a ser este poder de transformación importantísimo desde el fenómeno que quiero explicar hasta el objeto divertido con el que van a estar interaccionando los visitantes. La que sigue, por favor. Y pues el Museo de Ciencias tiene la fortuna de que puede jugar muchísimo con esta combinación de museografía y museología
porque tenemos 3 tipos de museologías identificadas. Una es la museología del objeto, en donde por alguna razón el objeto sí nos sigue pareciendo importante. Por ejemplo, en Universum tenemos una donación que data de muchos años de microscopios antiguos. Bueno, pues esos microscopios antiguos entonces tienen un peso sobre la historia de la ciencia y la técnica de nuestro país, sobre el quehacer de la ciencia y la evolución incluso, pues de la microscopía, ¿no? Entonces, el objeto ahí sí debe de ser resguardado, el objeto allí no puede ser utilizado igual que un objeto interactivo en donde tú puedes a lo mejor venir y hasta descomponer. Entonces sí necesitan un cierto resguardo y bueno, entonces cuando es necesario, si el doctor Molina te donara sus primeros documentos en donde escribió por primera vez sus ideas, gracias a las cuales se dieron el premio Nobel, bueno, pues eso entra en una vitrina porque se vuelve museología del objeto, ¿sí? Está diciendo algo sobre la ciencia, pero es una forma de comunicar distinta. El objeto es tangible y el énfasis ahí está sobre la museografía, cómo lo expongo, cómo lo ilumino, cómo lo cuido, etcétera, cómo lo preservo. En la museología del concepto, que es la que usamos más, y ahorita les voy a poner unas imágenes para que esto quede más claro, en la museología del concepto nos vamos a un ámbito más simbólico, en donde la museografía funciona para que la idea se comprenda, pero pesa más la museología que la museografía. Y en la museología del enfoque o punto de vista, tanto la museología como la museografía están nada más como una herramienta base para que el visitante genere su propia experiencia. Esa es la manera más bonita de hacer museo, también es la más complicada. La que sí, vamos a ver algunas imágenes. Bueno, les traje justo algo que no es de Museo de Ciencias, pero para que rápido comprendamos de qué hablo cuando digo museología del objeto. Es esto, esa clásica exposición en donde lo que tenemos es todo para que luzca la contemplación del objeto museo. La que sigue, entonces todo, la iluminación, los colores, el sentido de la exposición museográfica está dado para que sea el objeto lo que llame la atención. Vamos a ver un ejemplo en el Museo de Ciencias, la que sigue, este es Universum, en la exposición de los animatronics robóticos de dinosaurios. Y bueno, pues dado el costo del elemento, del objeto y demás, pues entonces sí se necesita pues la barda y entonces no es tan interactivo como súbete al dinosaurio, no. Aquí sí estás diciendo, a ver, respeta, de 10 en 10, de 20 en 20, otro tanto sucedió con la exposición de cuerpos plastinados, de Body Works, que tenía una serie de reglas. Es decir, a veces sí podemos jugar con la museología del objeto tradicional, el cuidado tradicional. ¿Qué pasa ahí para la comunicación de la ciencia? Pues que es más monólogo que diálogo, ¿sí? Pero pues a veces resulta que tiene esa posibilidad de jugar, en este caso con el asombro, y entonces el asombro es herramienta en la que te tienes que colgar para llevar la transmisión del mensaje, ¿sí? Entonces de repente, si el objeto es asombroso, lo que tienes que aprovechar en el discurso es ese momento, el momento eureka, el momento del asombro, para transmitir el mensaje. La que sigue. La museología del concepto. Este es el Museo de Historia Natural en Nueva York, y lo que vemos aquí es la demostración científica mes con mes del cambio climático, del calentamiento global. Entonces es una pieza que hasta parece una pieza de arte abstracto un poco, pero lo que está haciendo es mostrarnos cómo los científicos, brindando estos datos duros, muy bien medidos, en este código de colores en donde universalmente se entiende, porque además es importante, ¿no? Cómo se entiende culturalmente el color asociado al frío y al calor, ¿no? Pero entonces en este código de colores, pues azul es frío, rojo, y entre más rojo, más intenso, más caliente. Y entonces aquí estás jugando con toda esta codificación y decodificación y le expones a la gente con una mirada y con una imagen la problemática. Después en el resto de la exposición van a encontrar las explicaciones, las causas, las posibles soluciones, sí, pero de entrada los recibes con una museología del concepto que los apantalle, digamos, y que los oriente o pues los invite a conocer más, a entender por qué está pasando esto. La que sigue, por favor. Esta es otra museología del concepto muy sencillita. Me voy a regresar un segundo, ahorita les explico esta. A mí lo que me gusta de la museología del concepto, y eso que quiero traerles hoy a colación para el medio en el que ustedes trabajen, no importa, es que a lo largo de 16 años que llevo haciendo museo, muchas veces se me aproxima la gente que hace comunicación de la ciencia y me dice:
A mí me gustaría animarme, pero necesito muchísimo dinero para hacer un museo interactivo, ¿no? Es que el museo interactivo es carísimo, es que las pantallas de plasma, Sí, es verdad que nos hemos ido mucho y no es correcto, y les diré que en los museos internacionales ya estamos metiendo reversa a toda velocidad hacia este apoyo tecnológico necesario aparentemente para generar interacción. Lo que yo les pasé hace rato del cambio climático es imprimir en lona. Lo que necesitas son los datos duros, necesitas evidencia científica y a partir de eso la creatividad. Eso mismo se pudo haber hecho en una cosa 3D o se pudo haber hecho mediante una exposición complicadísima, sí, pero con algo de creatividad el comunicador también lo puede hacer mucho más sencillo y mucho más barato. A veces cuando decimos el museo es carísimo para comunicar la ciencia, lo que nos está pasando es que nos falta creatividad como museólogos, porque sí se puede resolver de otra manera, ¿sí? Entonces hay que pensarlo un poco. Queremos promover en el visitante el asombro y los primeros que no estamos creativos y asombrados somos nosotros. Entonces eso no se va a poder, ¿sí? Necesitamos apelar a nuestra capacidad de asombro y a nuestra capacidad creativa también, para que el recurso no sea la limitante para promover en el otro un diálogo social. Bueno, esta museología del concepto también rápidamente se pudo haber puesto, y eso es lo que me gusta, iban a poner a fuerzas la clasificación taxonómica de los dinosaurios, porque tocaba y porque no había de otra, y porque el museólogo decía, y el biólogo evolutivo, asesor de la sala, decía yo quiero mi clasificación taxonómica. Sí, pero los dinosaurios son tan distintos y tan fascinantes para los niños, que entonces decidieron modelar, así, son de este tamaño, chiquititos, modelar el tipo de dinosaurio. Entonces pones el nombre, pero también pones el tipo de dinosaurio en tanto se conozca cómo era, y los niños se pasan horas allí y están apreciando la diferencia y la diversidad, y en realidad estás respondiendo a lo que el museo quería mostrar, a lo que el asesor a lo mejor no quiso dejar de poner, que eran toda su clasificación taxonómica en latín, pero encuentras la manera de hablarle al otro, porque si no, también estás dejándolo fuera del discurso. La que sigue, por favor. Exacto, porque no salió. Sí. Esta estaba en Universum. Yo sigo, Martín la va a reconocer, yo sigo pensando en la ex sala de química, sigo pensando que nos faltó ponerla otra vez, que es la tabla periódica de los elementos. La foto es malísima, perdón, pero no me salió bien en ese momento y luego la quitaron. Eso es lo que yo creo que estuvo muy mal. Que eran todos los elementos en estas cajitas y estábamos demostrando el objeto donde se pudiera. Claro, si era un gas inerte, pues bueno, no. Pero estábamos haciendo una demostración de este elemento, en dónde estaba, qué forma tenía, ¿no? En la medida de lo posible. Y bueno, esto al final salió, pero yo creo que era una buena idea, juntar objeto con concepto. El que sigue, por favor. Vamos ahora a una de las museologías más complicadas, que se basa en una museografía invitadora, pero que a mí me parece preciosa. Cuando esta está bien lograda, tienes una experiencia fabulosa para el visitante, que se lleva muchísimo más de contenido científico de lo que uno inicialmente en las cédulas habría programado, y es la del enfoque o punto de vista, en donde tú haces al otro partícipe de la experiencia. Decimos muchísimo que queremos que la comunicación de la ciencia el otro también produzca su propia visión y su discurso y se apropie, y nos gustan mucho estos términos, pero activamente ¿esto cómo se realiza? Bueno, en esta museología se realiza con juegos de rol, por ejemplo. Entonces, desde que entran en la exposición se le dice, este es el caso de una exposición llamada Doctor o Doctora por un día, en el que se les dice, bueno, desde la entrada, estos son los casos, ahí están los pacientes, estos son los casos, y son enigmas médicos. Y tú son doctores por un día. Les entregábamos, pero desde la batita, la tabla, es decir, todo muy bien hecho, todo elemento museográfico para invitar al juego de rol, ¿sí? Y entonces los niños tenían que entrar e ir encontrando y descubriendo mediante los síntomas cuál era la enfermedad, llenar una tabla, si al final no salía tenían que regresar, tratar de ver en dónde se habían perdido, qué síntomas se habían brincado, cuál síntoma se compartía con otra enfermedad y por qué se habían confundido. Y el niño podía estar allá adentro 1 hora, 2 horas, lo que él quisiera hasta que resolviera el enigma, y si lo resolvía muy rápido podía cambiar de paciente. Y eso también es interesante de esta museología, que es que a veces una exposición sobre ciencia bajo este enfoque no tiene solo una lectura ni tiene solo un uso,
Puede tener visitantes frecuentes y puede tener muchas lecturas. La que sigue, por favor. Esta es una exposición también muy interesante del Museo de California, de Ciencias de California, en donde están haciendo la ciencia del miedo. Ajá. Y entonces, a la entrada, las familias pueden elegir, que también eso es importante, darle al visitante la posibilidad de elegir en qué diálogo se quiere meter con nosotros, ¿no? Pueden elegir si quieren la visita en donde tienen que hacer el reto del miedo, ¿no? O solamente comprender los conceptos y los preceptos de cómo nuestro cerebro se asusta, qué sustancias secretamos, etc. Entonces, la gente que no es así como tan aventada, pues no se va al circuito del reto, y la gente que sí es muy aventada, pues se va por el otro lado, y las dos visitas entonces se complementan, pero tú puedes elegir la que tú quieras y después puedes pasarte a la otra o no. Los que van un poco como escuchando la entrevista de los neurocientíficos y demás, de repente oyen los gritos histéricos de los que están del otro lado, y entonces se vuelve también una cuestión un poco de espectáculo que te invita a no perderte al final del día toda la exposición. Pero le das la posibilidad de elegir, y entonces hay gente que si de verdad tiene muchísimas fobias y quiere entender su fobia científicamente, pero no quiere exponerse a las arañas o a los reptiles, no lo haga, porque también tenemos que respetar que el visitante, bueno, pues tiene sus muy propias concepciones de la vida, gustos, conocimientos y, bueno, filias y todo eso. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la interactividad. Déjenme ver cómo voy de tiempos. Termino 10 minutos, ¿no? Sí, ok, voy. Bueno, vamos a hablar de la interactividad, que es como el as bajo la manga, la promesa, el maná, la panacea de los museos de ciencia. Y yo de entrada les voy a decir que un poco sí y un poco no, porque nos ha metido en una serie de problemas. Mantener esta percepción de que el Museo de Ciencias tiene que ser interactivo, que entonces no es solo el económico, también es el problema de la sobreestimulación. Estamos entonces también fingiendo que el diálogo solamente se puede entablar si pasan cosas grandiosas, y a veces no necesita ser tan grandioso, y esto me recuerda, y no vendría a cuento de no ser porque me causó mucha risa, me recuerda, para hacer un símil completamente fuera de nuestro ámbito, a un chef famoso, mexicano muy famoso, bueno, Enrique Olvera de hecho, que alguna vez platicando conmigo cuando lo entrevisté para hablar de gastronomía molecular, me dijo, mira, yo soy un gran experto a nivel mundial en la gastronomía molecular, he aprendido muchísimo de ciencia, bueno, la bioquímica, ¿no? todo estoy muy metido, pero hay una cosa en donde de plano me rendí. Me dijo, después de 2 años de estar tratando de que un gel que se veía horrible supiera caldo de frijol, mi esposa me dijo, Enrique, por favor, solamente agarra el caldo de frijol y échaselo al platillo encima, ¿no? Y es así, nosotros a veces con la interactividad a fuerzas queremos generar una cosa, que sea un espectáculo, que el solo espectáculo vale $1,000,000 pesos, y en el espectáculo no hay concepto científico todavía. Entonces no nos podemos perder, no podemos dejar que esta impronta de lo que para el público es Museo de Ciencia interactivo nos orille al grado que se nos olvide que lo primero es el diálogo social, y el diálogo a veces también se puede dar entre un objeto sencillo, bien explicado, y una persona, entre un anfitrión y una persona platicando. Ahí también hay comunicación de la ciencia, y hemos caído mucho en que a fuerzas tiene que ser el museo interactivo una cosa muy espectacular. Entonces eso más bajo la manga que de repente nos puede complicar un poco, ¿no? Esto sucede sobre todo a partir de los años 80, en donde vamos emulando, vamos copiando otros museos que surgen con estas ideas, como el Exploratorium, el Ontario Science Center. En México surge en el 97 el Museo del Papalote y el Museo Universum, y traemos un poco esta visión. Universum bastante menos, porque Universum sí trata de que sea el asesor científico dentro de la propia universidad, el que nos ayude a ver cómo podríamos llevar estos fenómenos hacia la gente, y el Papalote en cambio compra lo que el Exploratorium vende como cookbooks, así los llaman, los recetarios de cómo hacer el aparato para explicar la gravedad, cómo hacer el aparato para explicar el ciclón, y tú puedes ir a la tienda y puedes comprar el recetario de cómo explicar la molécula del ADN, y entonces lo reproduces en tu escuela, en tu taller, en tu museo, pero
pues a lo mejor no te estás preguntando si localmente ese es el nivel con el que deberías de dirigirte a la gente, etcétera, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos que de repente se nos están yendo por darle a la interactividad como este predominio y este énfasis, ¿no? Y no necesariamente va por ahí el ejercicio de la comunicación pública de la ciencia. El que sigue. Vamos a ver qué entendemos por interactividad. El Robert Sullivan, curador del Museo de Historia Natural de Londres, en el 92 nos dice que se refiere al establecimiento de una relación activa y recíproca. Estamos hablando de museos, pero insisto, ustedes todo esto pueden llevarlo a su medio. Él es un museólogo. Entonces él nos dice, para él, en el museo, lo que él quiere es establecer una relación activa y recíproca en donde sucede un conjunto de vivencias que envuelven al visitante física, intelectual, emocional y o socialmente durante una visita al museo, ¿no? Y esto yo lo voy a ligar ahorita con lo que nos dice Jorge Wagensberg de qué es la interactividad, que él la divide en tres tipos. La que sigue, por favor. Bueno, para un museo, lo que yo digo es que la interactividad debe servir, así con mayúsculas, como un detonador del diálogo social para la comprensión pública de la ciencia. La interactividad no es el fin en sí mismo. Nada más la tenemos que usar si nos funciona para y nos sirve como. Pero nada más, no debe de ser todo el esfuerzo dirigido a que sea súper interactivo, súper estimulante, súper dinámico, súper lúdico, súper, y el discurso en donde quedó. Entonces no se nos puede perder el discurso de la ciencia, ¿sí? Bueno, la que sigue, por favor. Para Jorge Wagensberg, que es un museólogo físico y museólogo español, quien fuera director del Museo de la Caixa en Barcelona, con el que hizo maravillas, pues en un museo la interactividad se puede dividir en tres y nos da posibilidad de establecer tres niveles que además pueden ir variando de acuerdo a la persona, que son el hands-on, la interactividad manual, el minds-on, la interactividad mental, en donde yo de plano ya exijo un poquito más de mi visitante, ¿no? A lo mejor que resuelva un reto y entonces que tenga que haberse aprendido o comprendido los conceptos previos para poder venir este interactivo y entonces resolver el reto, y entonces vamos a ver si entendiste o no entendiste, tú tienes que regresar. En donde desde luego el visitante es libre, el visitante puede decir, no entendí, y se va, claro, ¿no? Pero a lo mejor dice, no entendí, y me regreso, y esa es un poco la provocación del museo. Ajá. Y también está la más difícil de lograr, pero la más bonita, que es la emocional o hands-on, como le llaman Jorge Wagensberg. La que sigue, vamos a ver unos ejemplos de esto. Manuel Gándara nos dice, vamos a asociarlo, él es mexicano, vamos a asociarlo un poco con lo que Wagensberg nos señala, que hay también estos niveles de interactividad. Él no está hablando necesariamente de museo, sino de exposición a objetos de diseño, textos y demás, pero él nos dice, bueno, hay un nivel de interactividad en donde a la persona solo se le pide que utilice cosas. Digamos, esa sería como la manual de Wagensberg, ¿no? Entonces nada más vas y metes las manos, y eso pasa mucho en los museos, y picas histéricamente el botón y jalas histéricamente la palanca y luego ves que no pasa nada y se van corriendo y ya, porque los niños ahora quieren Nintendo y quieren todo rápido, ¿no? Y si el museo apenas va a echar a andar el proceso del fenómeno científico y le va a dar 4 conceptos interesantes, el niño se desespera y se va. Esa es la sobreestimulación de la interactividad en los museos de ciencia, que es un problema para nosotros, para la comunicación, ¿sí? El niño que solo cree que la interactividad es llegar a usarlo como juego de video, en lugar de darle tiempo para que nosotros podamos transmitir el mensaje de la ciencia. Entonces no nos otorga ese tiempo, se va al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al que hace más ruido, y al que saca más chispas, y entonces al final, ¿qué se llevó de la ciencia? A lo mejor solo se llevó las chispas y los aderezos, y no se llevó el mensaje. Por eso tenemos que modular las museologías entre el objeto, entre el hands-on, entre el minds-on, entre una buena exposición debe tener todos estos elementos y fluctuar para que entonces haya zonas en donde obligues a la reflexión y haya zonas en donde esté la diversión y los puedas volver a enganchar y así vayas jugando para que el discurso científico pues se pueda transmitir de la mejor manera. Bueno, Gándara nos dice que después hay otros niveles, como en donde ya entras en ver, en escuchar, en pensar, en entender, en analizar la información, y que conforme tú te apropias del conocimiento, vas pasando por todos estos niveles. Ajá. Entonces, cuando tú de verdad eres capaz de hacer una pregunta en donde tú estás haciendo una interpretación y para ti tiene un significado y puedes hasta cuestionar,
es porque ya pasaste por todo lo demás y entonces tienes un nivel de comprensión del fenómeno más profundo. La que sigue, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de interacción manual en un museo de ciencias. De entrada, los talleres son fantásticos para esto. Permiten que la gente, mientras alguien está contándoles un concepto sobre la ciencia, esté entretenida haciendo algo. Este sería el clásico manual, digamos, hands-on para Jorge Wagensberg. Los museos de ciencia esto lo tienen súper bien. Sabemos que funciona muy muy bien y de hecho los museos de arte ya nos han empezado a copiar porque ellos también han querido integrar a sus discursos elementos interactivos, pero de repente no tienen tantas posibilidades. Entonces lo que hacen es, bueno, pues ven al taller y en el taller es en donde yo te permito interactuar con estos objetos prefabricados que emulan a la Venus de Milo y al cuadro del Dr. Atl, y aquí es donde tú sí puedes meter las manos, ¿no? Entonces esta es una cuestión que ha funcionado muy bien para los museos de arte y para nosotros también. Nosotros hemos dado eso, digamos, esa aportación al resto de los museos. La que sigue. Esta es una interactividad manual un poco más complicada. Les traje la sencillita que puede tenerse en una feria de ciencias. Les traigo la complicada en una sala, esta es la sala del cerebro, en donde aquí tenemos estos cubos con representaciones de las emociones universales, y lo que estamos pretendiendo es que la gente vea cómo, independientemente de la cultura o de los rasgos faciales, la ira, la tristeza, la alegría se expresan de manera semejante, ¿no? Prácticamente igual. Entonces, bueno, pues la gente va jugando con la reconstrucción tanto de la cara como de las emociones y encuentra que siempre corresponden. Hay una concordancia, es una interacción manual un poquito más complicada en el sentido de que, bueno, miden 2 metros cada una, pero en el fondo lo que estamos viendo es algo sencillo de lo que pongamos así. La que sigue. Bueno, interactividad mental. La foto está muy oscurita, les pido una disculpa. Aquí es mucho más difícil que yo les traiga fotos de interacción mental, porque tengo que les traiga el pensador de Roland Barthes. ¿Y cómo le hago para capturar el momento exacto en el que mi visitante está pensando, ¿no? Les prometo que lo he visto, pero así como para en ese instante tomar la foto, bueno, está difícil. Sin embargo, les puedo contar algunas cosas. Por ejemplo, en la exposición de cuerpos plastinados de Body Worlds que tuvimos en Universum, a mi juicio, museológicamente hablando, había un error garrafal, que de hecho hablé con el dueño de la exposición, Gunther von Hagens, que era la siguiente: las cédulas estaban en inglés y estaba completamente prohibido modificar la exposición. Y entonces yo le dije, el objeto como objeto, es decir, el cuerpo plastinado es una maravilla, pero a mí me interesa que la gente que entre aquí entienda lo que está viendo, porque no es nada más la galería de los muñequitos ni de la galería del Halloween, sino que es un museo universitario de ciencias. Entonces, si no me vas a dejar traducir las cédulas para que la gente entienda algo, yo necesito que me dejes desarrollar una estrategia de comunicación de la ciencia. Me dejó al final a generar una estrategia bastante pobre desde el punto de vista creativo, pero que al menos me ayudó a salvar este escollo, que era que invitamos a los expertos en plastinación de la universidad a ser ellos los que daban las visitas guiadas. Y entonces ellos sí explicaban un poquito qué es la plastinación, por qué médicamente es importante, qué estamos viendo en cada uno de estos cuerpos, porque si no, pues ves órgano 1 y órgano 2, pero pues está en inglés, y bueno, nuestra población de entrada no lo habla, pero además aunque lo hable, no tiene por qué leerlo en inglés si es que es México, ¿no? Entonces, finalmente estábamos ahí entablando una relación entre el objeto, entre el experto y entre el visitante, y en ese trinomio se daba una cierta interacción de corte mental, en donde se establecía el diálogo que permitía el rescate de la exposición y de los mensajes de la ciencia. La que sigue, por favor. Bueno, esta se ve muy mal porque de por sí era una pantalla, se ve muy mal, se las voy a ir contando más que mostrando. Es un ejemplo de, en el Año Internacional de la Astronomía, un ejercicio que hicimos en Universum, que a mí de verdad me parece fascinante. Teníamos la posibilidad de que la NASA nos prestara a una persona, porque era el Año Internacional de la Astronomía, para que hablara con el público del Museo de Ciencias. Lo que nos sucedió es que, claro, empezamos diciendo, qué bien, vamos entonces a enlazarnos con un astronauta. No, ya todos están tomados. Bueno, pues con el director de la... No, por supuesto que no. Desde luego nos ganaban los museos europeos, o sea, nosotros nos iban diciendo, no, ese tampoco, ese tampoco.
Y al final nos dijeron lo que les podemos ofrecer es un ingeniero que diseñó un combustible más liviano y eficiente, que es el que permitió que las sondas fueran a fotografiar los anillos de Saturno por primera vez. Entonces, desde luego, ¿qué pasa? Si te quedas con esta cuestión del espectáculo, dices, ay, pero no es un astronauta. Pero si entiendes las posibilidades de ciencia y tecnología que están allí, dijimos, por supuesto que eso es lo que queremos. Hablamos con él y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Museológicamente hablando, yo dije, ok, yo tenía una visita programada para ese día de una escuela de niños sordomudos. Y entonces yo dije, me parece fantástico, porque lo que vamos a ver al final del día son unas imágenes fascinantes del universo. Entonces, pues que vengan los niños, y yo le expliqué a él, le dije, necesito que por favor usted hable lento, porque voy a traer un intérprete, la que sigue por favor, de lenguaje de señas, y mientras usted está en la pantalla hablando, el intérprete de lenguaje de señas va a explicar lo que usted hizo, y después todos van a apreciar las fotografías tomadas por las ondas. Entonces, bueno, esto se volvió un asunto tan interesante para la NASA, que la NASA misma ya estaba toda anunciando, siguiendo, no todo el proyecto, pero bueno, eso sucedió mucho después. Al principio pensaban que estaba un poco loca, pero yo lo que quería era generar esta interacción emocional. Y entonces, el que sigue, por favor, aquí tenemos a muchos de los niños de esta escuela de sordomudos, son sobre todo los que tienen estas playeras, son, digamos, la mitad del teatro. Y la otra mitad del Teatro Universum era público general, que asistía a la conferencia de la NASA. Y mediante esta interacción, al final del día, el público un poco se unió como uno, porque las preguntas pues eran fascinantes. Las preguntas venían lo mismo por gente que sí podía hablar, que por gente que no podía hacerlo. Y entonces estaba el traductor de lenguaje de señas. Para todos fue una experiencia muy significativa. La NASA, que había dicho que nos iba a dar media hora, se quedó hora y media. No solo llegó, al final llegó el director del programa, que había dicho que no podía, él también llegó, él también quiso dar un mensaje a los niños mexicanos. Es decir, vas construyendo la actividad de comunicación de la ciencia desde la emoción, porque al final somos personas y eso también nos mueve. Entonces, esa también puede ser, suena feo decirlo, pero bueno, como una moneda de cambio, suena horrible, pero tomen un poco como lo que es, como un chip para negociar cosas ahí donde de repente te dicen, pues no hay dinero, pues no te lo doy, pues no me interesas. No, tú tienes que poder apelar a todas estas cosas y entender que siempre hay un nicho de oportunidad, y en el museo se da muy bien. Y al final, que fue muy bonito, cuando pedimos cerrar y darle las gracias al doctor, al ingeniero, y entonces pedimos un aplauso, pues los niños, digamos que son nuestros típicos visitantes, comenzaron como nosotros a aplaudir, pero los niños sordomudos aplauden así. Y entonces, nosotros no lo sabíamos, solo dijimos, por favor, un aplauso, y entonces la mitad empezó a aplaudir de verdad, y la otra mitad empezó a aplaudir así, y entonces al final todos acabamos aplaudiendo así. Y entonces fue realmente una cosa muy bonita para la NASA también. Fue una cosa de que ya siempre que hablamos y decimos que, el Museo Universum, por supuesto, ¿qué quieren? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque se construyó una relación de carácter emocional para comunicar ciencia. La que sigue, por favor. Bueno, Roger Miles, que es este museólogo que les digo inglés, nos dice que los significados deben de ser construidos y negociados, muy importante, entre el comunicador y la audiencia. Y esta es una estrategia de comunicación novedosa. Los otros museos no te permiten eso, porque eres un visitante más pasivo que otra cosa. Aquí sí puedes negociar. Aquí sí se trata de que el otro entable un diálogo y no un monólogo. Entonces, aquí sí se puede. Entonces, se opone a la concepción de que el significado tiene que ser recibido pasivamente. Aquí pretendes que el otro ejerza su derecho a cuestionar, a reflexionar, a pensar, a criticar, a preguntar. Para que haya comunicación, la audiencia entonces tiene que construir significados a través de un proceso de decodificación. Tú le pones ahí el objeto y él tiene que comprenderlo, pasando por los niveles de Gandara, como que verlo, pensarlo, analizarlo. ¿De verdad sucede eso o no sucede eso? Entonces, ¿qué puede hacer el museo para promover que suceda como medio de comunicación de la ciencia? Entonces vamos a hacer un ejercicio veloz, la que sigue por favor, con ustedes. O sea que los voy a usar para un ejercicio de actividad emocional, de interactividad emocional. Y justo no les voy a poner nada de ciencia, porque lo que quiero es sacarlos del ámbito de confort. Pero quiero que piensen en el visitante o en el lector, si lo que hacemos es revisar, no importa, piensen en su medio, que se acerca a la comunicación de la ciencia y que
que no trae el acervo que nosotros traemos, ¿sí? Entonces, en este caso, a menos que alguien me sorprenda, levante la mano y me diga que es antropólogo experto, yo creo que no lo somos. Entonces, les estoy exponiendo lo equiparable a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Para alguien que se acerca por primera vez. Bueno, entonces quiero que me digan qué ven, porque entonces ustedes llegan al museo y ven esto. Que además, por favor, pensemos en cómo es un museo. Esto está en la vitrina 50, pero ya vieron 49 vitrinas de figuritas antes, ¿sí? Y dicen, no, bueno, no entiendo nada, pero voy a ver la cédula, ¿no? Que es lo que hacemos luego en los museos de ciencia. La cédula es así, enorme, o de plano dice Romero Lagos Díaz y Estado de México, y dices, bueno, eso no me llama mucho, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes tienen esto frente, ¿qué ven? De verdad no le piensen, en serio, esta es la vitrina 50 después de 49, no me digan que le van a pensar mucho, ya de plano van a decir, hay otra más. ¿Qué ven? Unos monitos. Ok, eso como una... ¿Tú ves qué? Aburridos, ajá, a lo mejor es una clase aburrida. Pati. Cierto, no sé si escucharon, pero dice que hay un avance en la técnica artística porque aquí ve movimiento, dinamismo en las posturas. Ajá, ¿querías decir? El pensador de Rodin 2000 años antes. Muy bien, mira los códigos culturales, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, entonces voy a decir, porque no tenemos mucho tiempo ya, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Supongamos que la cédula nos dice lo que en realidad dice, que es figuras antropomórficas, ubicación, localidad, el pantano, tantos años antes de Cristo. Ya. Ay, interacción emocional, pues no mucha, ¿verdad? Bueno. Pero ¿qué pasa si yo, que soy entonces un poco la comunicadora de este conocimiento, y por eso les digo, vamos a emularlo con la ciencia, aunque yo sí tengo este acervo, les digo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí realmente? ¿En dónde se encontró esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia detrás de? Y entonces resulta que ustedes me van a decir si las ven igual. Lo que estamos viendo son unas figuras que se encontraron efectivamente en la localidad del Pantano, donde dicen el año que dice, pero se encontraron enterradas junto a los cuerpos de niños y bebés en un entierro masivo, porque en esa época los antropólogos están descubriendo que hubo una enfermedad que asoló a la niñez. Y lo que estamos viendo es la representación de las madres, y lo que tienen en el regazo son los niños, los bebés enfermos. Y los niños mueren, y entonces se entierran junto con estas figuritas que representan a su madre que los va a cuidar. ¿Les parece lo mismo ahora? No. Cuando uno se acerca a la ciencia, hay historias fascinantes que contar. No las estamos contando. Hay historias que pueden hacer que en lugar de ver la cédula número 50, igual que la figurita número 50, veamos algo en donde comprendamos que allí hay algo importante, humano, interesante. Nosotros somos los contadores de las historias. Nosotros somos los que las estamos dejando de contar. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, en un museo, para contar esas historias, ¿sí?, todos los elementos tienen que entrar en juego para facilitar una experiencia interactiva. Todos. El objeto que pongo, el que no pongo, el espacio, si es grande, iluminado, oscuro, encerrado, todo cuenta. Y vamos ya nada más a ver rápidamente algunas fotos de por qué todo cuenta. La que sigue, por favor. Todo cuenta. Este museo, que no es de ciencias, es de arte, pero es que me encanta el ejemplo. Me van a odiar, siempre me burlo de ellos, pero ni modo, es el Museo Guggenheim de Bilbao. Ajá. De entrada quiero que vean el tamaño y el tamaño de la gente. Pues imagínense una visita al Museo Guggenheim de Bilbao. Yo creo que sales como de maratón. Bueno, pero ese no es el asunto. El asunto está en que allí, en este trinomio que les presenté al principio de un edificio, un público, una colección, aquí, que este es un museo reciente, el edificio se comió todo. Lo importante en las notas periodísticas siempre fue el edificio nuevo del Guggenheim de Bilbao, al grado que el museo, como colector de arte, como expositor de arte, está quebrado, porque la gente va en tren a Bilbao, corre al museo, se toma una selfie, ya puso palomita, ¿no? Como cuando vas a la Torre Eiffel y a la Mona Lisa, y así, bueno, así se volvió el Guggenheim de Bilbao y no entra al
organizado en donde invitas a la gente a venir, se comió toda el resto de la posibilidad. El que sigue. Todo cuenta, espacios cómodos. Yo sé que a veces en las ferias de ciencia, pues ni modo, tienes que estar 2 horas haciendo la fila, pero bueno, eso es algo que se quita y se pone. Pero si nosotros sí tenemos un espacio, tratemos de que haya, aunque sea de vez en cuando, una banquita, un área un poquito más iluminada, un área un poquito mejor ventilada. Eso debe estar contemplado dentro de la propia exposición. Necesitas estas fluctuaciones, porque como decía Roger Miles, acuérdense, el ejercicio en un museo de ciencias para comprender ciencia se hace con todo el cuerpo. Necesitas respiros. Estos pobres ahí ya se derrumbaron a la mitad y ya de plano no podían con su alma. Así no puedes comprender, ahí no vas a comprender, ¿sí? El que sigue. Bueno, este me encanta. A ver, museografía. Yo tengo unas ganas de ir a ver a ese pobre señor algún día y preguntarle si alguien ya le pagó el quiropráctico. Porque, ¿cómo es posible que tú diseñes museográficamente algo así? Y esto nuevamente es muy sencillo, simplemente hay que pensarlo desde antes, ¿no? Entonces ahí era para el enanito o para un niño de 2 años o yo no sé, esa cédula y esa información, ¿sí? Entonces son cosas que vistas así son hasta ridículas, pero ese museo existe y ese señor no estaba fingiendo, ese señor así se aventó todas las salas del museo y yo detrás tomándole foto, muerta en la risa, pero también pensando, ¿quién quiere promover aquí una comunicación? ¿Cómo? ¿No? El que sigue. Bueno, nosotros, esta es una sala de Universum, lo que hacemos es, por ejemplo, y la museografía te puede ayudar, si tenemos muchos conceptos, utilizar los elementos museográficos para dividirlos, para separarlos, para que el tránsito libre nos encime, para que haya una cierta ruta. No tienen por qué obedecerla, pero lo tienes que intentar para comodidad del visitante. La comodidad importa. La que sigue. También se vale en los museos de ciencia y tecnología, cuando tenemos posibilidad de traer algo maravilloso, algo que la gente no ve en sus casas, jugar con el asombro, traigámoslo, no se pierdan de esa posibilidad. El que sigue, la belleza en el diseño, también se vale ser estéticos, se vale pensar en bonito, si podemos pensar en bonito, ¿por qué vamos a pensar en feo para el público? Entonces la belleza de la ciencia, en este caso es una galería de neuronas, la belleza de la ciencia también puede ser expuesta. La que sigue, pero sobre todo, y con esto voy a cerrar, cuenta el público. Cuenta que el público llegue, se acerque, se divierta, se entretenga, se asombre y entonces tenga ganas de comprender. Ajá. Y bueno, en particular este niño que está allí, yo lo amo, me encanta porque es Jesús en nuestra exposición del chocolate. En una lotería, para que vean cómo la exposición del chocolate tenía partes en donde estaba una interacción más pesada, pero esta es el juego de lotería que diseñé, en donde ibas relatando todos los productos que se pueden hacer con el cacao. Entonces era el chocolate, el pozol, el cascarate, el tejate, el no sé qué, el no sé cuánto, la mascarilla facial de cacao, no sé qué, no sé qué. Bueno, vean la cara del niño, esa es interacción emocional. Ese niño de ahí salió corriendo a comprarse un chocolate, se los garantizo. Pero además no se perdía, creo que hasta perdió la lotería, porque nada más estaba así, viendo todas las imágenes de todos los productos y demás. Entonces, bueno, tú puedes generar este tipo de interacciones con el público. Cuenta el público. La que sigue, bueno, y esta frase a mí me encanta, con eso vamos a cerrar, con eso nos quedamos. Pasamos los primeros años de la vida de un niño enseñándole a moverse y a caminar, y a hablar, perdón, me puse mal, y a hablar. Y el resto de su vida enseñándole a estarse quieto y callado. Esta es una cita de Neil deGrasse. Entonces, luego en el museo nos queda mejor porque en el museo queremos que sean participativos, pero en general, al hacer comunicación de la ciencia, se supone que estamos pugnando por un pensamiento crítico, en donde tienes derecho a expresar una opinión y de reflexionar y de hacer cuestionamientos. Entonces, le enseñas los primeros 2 años a expresarse y te pasas el resto del tiempo diciéndole que no pregunte y que se calle. No, seamos nosotros uno de esos bastiones en donde todavía estos niños puedan llegar a adultos inquisitivos y curiosos y seamos en la comunicación de la ciencia los promotores de eso. Muchas gracias. Nada más para recordar la dinámica de las preguntas. Solo para recordar la dinámica de las preguntas, les pedimos, por favor, se pusieron tarjetitas en sus mesas. Les pedimos que las preguntas que tengan hacia la ponente, por favor las escriban en sus tarjetas y las puedan pasar para que también nos queden en el registro
poco las inquietudes, por dónde andan las inquietudes de ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es la museografía de inmersión? Te las leo todas y ya tienes dice, uno de los problemas de los museos es que la gente evita leer la cédula o esta no está pensada para comunicar. ¿Cuál sería una alternativa para que la información llegue sin acudir a la cédula? Y la otra pregunta, perdón, cuesta trabajo. Dice reconsiderar conceptualmente la interacción. Siempre hay interacción, aludiendo a la teoría pragmática de la comunicación humana. No es posible no interactuar. Siempre están ahí las emociones, siempre hay interacción-emoción. Bueno, te dejo las otras preguntas. Ok, bueno, uno de los problemas es que sí, la gente evita leer, lo tenemos además comprobadísimo. Una de las razones, y también lo hemos trazado, porque a veces hacemos rutas de estudios de público, en donde lo que haces es que vas siguiendo al público sin que se dé cuenta, sobre todo como un estudiante o así, en una visita libre, y vas siguiendo a la familia, y vas de plano cronometrando y haciendo un mapeo sobre el mapa de la exposición de en dónde se detiene más, qué le cuesta trabajo, en dónde no se detuvo para nada, y vas cronometrando el tiempo de atención que dedica a cada cosa. Sabemos entonces que en cuanto ven una cédula se brincan, es decir, no dedican ni siquiera los segundos contemplativos para iniciar la lectura. Eso no va a suceder. Entonces, ¿cómo estamos? En ese sentido, te doy toda la razón, no sé quién lo preguntó, pero les doy toda la razón. Además está documentado, tenemos los estudios, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Resolver todo eso mediante, por ejemplo, los facilitadores, que en nuestro museo se llaman anfitriones, porque bueno, son los guías, en donde los guías tienen una serie de información y de conceptos básicos que van relatándole a la gente. Ahora, ¿qué pasa? Que al igual que cuando uno entra a una tienda, porque esto es una actividad libre, tan libre como ir de compras, pues, de repente tú dices, no, yo no quiero tener a la señorita aquí respirándome en el cuello. Entonces hay mucha gente que dice, gracias, yo no quiero visita guiada. El problema es que ahí te pierdes esa posibilidad. Entonces, cuando lo resuelves con otra persona, es más amable, pero no es garantía. ¿Qué es lo que entonces también se trata de hacer? Por ejemplo, en exposiciones itinerantes, que no pueden viajar con 20 guías todo el tiempo, porque pues, no siempre va a ser posible. Diseñas exposición desde el principio, pues ahí sí me tengo que remitir desafortunadamente un poco a estos módulos autocontenidos en donde si está por ejemplo el video o la pantalla y trepado un poco en esta visión lúdica de que sale la música y sale un actor y demás, ya te van dando toda la información. Entonces un poco si tú te aproximas al objeto y lo echas a andar, no tienes escapatoria, pongámoslo así, de la información que está en la cédula y entonces estás restando leer. Ahora, sí quiero decir que hay muchos museólogos de la ciencia que dicen que el que nosotros estemos tratando de quitar texto de manera casi neurótica tampoco está bien. Ellos lo que comentan es, a ver, o sea, lo que pasa es que a lo mejor la cédula está mal escrita, a lo mejor el comunicador es un mal comunicador, pero de ahí a que digamos, vamos a deshacernos de todo lo escrito porque a la gente no le gusta leer, tampoco es la vía ni el camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Lo que estamos a veces haciendo es escribimos la cédula, tenemos ya un número que me da lo mismo, les diría 300 palabras, 250, en realidad es un número completamente arbitrario de lo que debería de medir. No creo que sea correcto porque depende del concepto, pero bueno, es una de las reglas. Y lo que hacemos es que las damos a leer al público que nos visita, porque el museo, insisto, tiene esa enorme posibilidad. Es un laboratorio viviente de comunicación de la ciencia. Tú puedes pedirle a alguien que por favor al final de su visita lo lea, es decir, al final, ya viene cansado, que es lo que necesitas. Y si te dicen, se divierte, entonces ya, a lo mejor esa es la cédula. Pon humor desde la cédula, pon contexto desde la cédula,
Pon a lo mejor una canción que a todo el mundo le gusta, así citada de título al inicio de la cédula. Algo reconocible al inicio de la cédula. No entres nada más con la ecuación y luego pretendas que tiene que ser divertido. No. Entonces sí hay toda una discusión, porque insisto, nos vamos desde la cuestión bipolar, desde el que diga, túmbense por completo todas las cédulas, no queremos texto, que todo se resuelva, o con cédulas auditivas, que no funcionan, por favor no lo hagan nunca, cuesta un dineral el sistema de audio, la gente llega y el niño está gritando atrás y el otro está platicando porque viene con su familia y entonces la información se pierde, se hace un ruido terrible, nunca nadie escucha, no lo hagan, pero es una de las maneras en las que se ha tratado de resolver, muy mala idea, muy costoso, no funciona, nadie escucha, se genera una contaminación auditiva dentro del museo espantosa, en fin, pero es una de las maneras, insisto. Y la otra, pues les digo, o es con la gente o es de plano haciendo la defensa de las cédulas mejor escritas. Es decir, la cédula escrita por un comunicador de la ciencia y no por el asesor científico. Por favor, que no va a ser lo mismo. El asesor científico te la va a llenar de conceptos, no va a querer tumbar ninguno, para él todos son igual de importantes y no va a dar prioridad en el nivel educativo, no sabe con quién está hablando y se va a poner bastante necio. Lo digo por experiencia. No, ustedes son los comunicadores de la ciencia, escriban ustedes la cédula y pongan la prueba, porque no es un monólogo y lo que yo quiero decir, es un diálogo y lo que el otro también quiere leer y lo que el otro puede comprender. Sometan la cédula a revisión antes de mandarle a imprimir y que luego el pretexto que me ha tocado sea, es que aunque nadie las entiende me costaron 9,000 pesos, entonces no las voy a volver a mandar a hacer. Bueno, pues que no te cuesta 9,000 pesos, enojas con primero dalas a que la gente las lea y vamos viendo qué tienes que cortar o qué tienes que poner. Entonces esas serían como las estrategias que estamos usando. ¿Qué es la museografía de inmersión? Es parecida a los juegos de roles que estamos utilizando de repente. Es una museografía que te invita a que tú te apropies no solo del conocimiento, sino de toda la experiencia. Tú módulos de experiencia. Entonces es una museografía en donde los elementos están dados para que tú seas el protagonista, digamos. A veces ni siquiera hay guías, a veces ni siquiera hay anfitriones. Toda la museografía tiene que estar puesta como una escenografía de teatro, hagan de cuenta, en donde tú entras y el ambiente ya te da o te dicta o te orienta sobre lo que se espera de ti, lo que tendrías que hacer, y es una museografía muy interesante, pero complicada. Generalmente donde está bien lograda es cuando integras gente justo de teatro y de escenografía al staff del museo, y entonces sí obtienes la posibilidad de que la gente con una mirada entienda un poco hacia dónde tendría que ir y dirigir su experiencia. Entonces no es muy fácil de lograr, pero bueno, no es imposible y las experiencias son buenas. Y la otra es más un comentario con el que estoy de acuerdo con la pregunta, pero María Emilia, nos vamos a apurar porque ya nos queda poquito tiempo. La museología del punto de vista no es de cierto modo lo mismo que talleres de ciencia dentro de un museo. Hay una felicitación, aprendió mucho. ¿Cómo es que los museos deben separar entre lo educativo y la comunicación de la ciencia? ¿Cómo en términos de la comunicación pública de la ciencia deben seguirse produciendo apropiación sin caer en lo educativo? Creo que tiene preocupación por este tema. Y luego hay dos preguntas que se refieren como a cosas más concretas de problemática. ¿Qué es mejor, una exposición sota para un solo museo o una más chiquita o sencilla para poder incluir? Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más comunes que detectas en la generación de proyectos o exposiciones pues a los que hay que poner atención o que deban de resolverse, ¿no? Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Por favor, se me ocurre una idea para que no crean que se están quedando sin respuesta. La persona que me está cuestionando el asunto de la educación, Paloma, si quieres, lo hablamos porque es como de media hora y hay un montón de estudios y te los puedo dar, pero como para poder dar oportunidad de otras que son más breves en respuesta. Sí, pero y quien quiera se viene a tomar un café conmigo y con Paloma si tienen esa misma duda, porque hay mucha información, pero sí es larguito. Y había otra que me preguntaba que si el punto de vista no es el mismo que los talleres de ciencia. No, porque en el punto de vista que tiene un cierto riesgo, tú le das ciertas provocaciones
a la persona y la persona es la que tiene que resolver algo, pero tú desde el principio sabes qué es lo que tiene que resolver. O sea, tiene que entender que es un ecosistema y que es una red trófica, ¿sí? Claro, al salir no le haces un examen. Entonces ese es el problema, del punto de vista, que tú lo dejas un tanto suelto y crees que gracias a los elementos museográficos él va a llegar a lo que tú desde antes previamente habías considerado. Es un riesgo grande en comunicación de la ciencia, pero a la vez es lo que sabemos que el tiempo y entusiasmo engancha más. Entonces, y el taller en cambio siempre está dirigido, tiene unos materiales claros, no puedes elegir los materiales, ya que dijiste quiero hacer la molécula de ADN con popotes, pues haces la molécula de ADN con popotes, tiene un tiempo preestablecido y demás, es decir, es una actividad que es menos libre, mucho más guiada. Entonces esa sería como la diferencia. Ah, sí, la exposición sota, la más chiquita, depende. Tienes un museo que tenga sala o espacio para itinerancia, entonces te conviene la exposición itinerante que te traiga visitante frecuente. Ajá. No tienes museo, entonces te conviene una exposición muy bien pensada museológicamente, que tú puedas entonces de repente mover por muchos lados porque tu público será distinto y no se te acabará el mensaje. Si el museo se ve anquilosado porque solamente tienes 12 salas, siempre son las mismas, no tienes visitante frecuente, invierte por las itinerantes y el espacio de itinerancia, exposiciones pequeñas, cambiantes. Si tú en cambio no tienes un espacio fijo y tienes la posibilidad de siempre ir como Mahoma a la montaña o la montaña a Mahoma, tú salir a buscar tu público, invierte en una exposición de un tema fabuloso y muévela por todas partes, porque tú no estás amarrado a ninguna institución, ¿sí? Entonces depende de tu situación. Y solo había una que quiero contestar, que era de qué pensaba yo que eran los retos. Sí, les quiero nada más decir, yo creo que los problemas más comunes, y lo dije muy rápido, solo se lo repito para la reflexión, es que queremos asombrar al público y nosotros de repente ya no estamos asombrados. En el ejercicio diario de la práctica de la comunicación de la ciencia, yo misma, lo digo a nivel completamente personal, de hecho lo platicaba con Martín Munfil hace un ratito, de ayer, estoy de repente sorprendida cuando vuelvo a retomar algunas cuestiones como el ADN de basura que ahorita me está ocupando y de pronto digo, no puedo creer, me emociona el paper que sacaron en diciembre del 2015, pero fue en diciembre del 2015, casi estamos en 2016, yo no lo había leído, o sea, no estamos de verdad encima de lo que decimos que queremos comunicar y no nos estamos permitiendo ese espacio de reflexión y de emoción. Pero luego quiero que todos vengan a mi exposición. Esto es como una fiesta. Si yo invito a una fiesta con desgano, hay 20 que se la van a perder. Si yo digo, esta es la fiesta, y me lo creo, y la emoción se me sale por los poros, y se vierte cada uno de los elementos museográficos, entonces sí se vuelve la fiesta, ¿no? Hay que hacer la invitación desde el asombro, desde que yo también me lo crea. Creo que estamos un poquito apáticos a la hora de comunicar ciencia. Nos vamos también por los referentes universales. Los museos nos copiamos mucho. Esto funcionó en la Villette de París. Ándale, vente, lo reproduzco en Universum. ¿Por qué? Otro de los problemas graves es nuestro público local no es el público global. En la ciencia, el concepto de gravedad sí va a ser universal. Bueno, lo tengo que explicar, pero no se lo voy a explicar igual a los celtales, que a los niños del DF, que a los niños franceses, porque no tienen los mismos contextos. Entonces, ahí es en donde yo necesito ser más humilde, ser más interesado por el otro y acercarme a este público y hacerlo mi comunidad y entender cómo les voy a hablar. Entonces yo creo que nuestros problemas están siendo la estandarización del discurso científico para la comunicación de la ciencia. Todos decimos medio lo mismo y ya parecemos libro de texto, aunque esté en un objeto tridimensional. No importa, el museo puede parecer un libro de texto, aunque cueste $1,000,000 el interactivo, ¿no? Entonces tratar de que eso no suceda así. Y la otra, el respeto por el otro, ¿no? ¿A quién le estoy hablando? Y verdad, interesarme por conocer quién es ese, qué sabe, qué quiere, qué le interesa. Yo creo que son las problemáticas. Gracias.